Vamos a continuar con el libro de Efesios. Vamos hoy a comenzar el capítulo 5 y vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 8. Pero antes de leer el primer versículo, yo se los voy a leer a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, donde el apóstol Pablo, de quien estamos hablando, porque estas cartas fueron escritas por él, el apóstol Pablo escribió a los filipenses allí, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos como el apóstol aquí en los filipenses, él está poniendo su persona como ejemplo, que puedan todos aquellos que han aprendido de él, que han recibido, que han oído, que han visto todo lo que él ha enseñado, que esto hagan. Por eso hablábamos prédicas anteriores, lo importante es saber a quién escuchamos, porque esos son los modelos que nosotros debemos seguir. El Señor ha puesto modelos acá en la tierra para que aprendamos de sus conductas, para que aprendamos de los que ellos obran conforme a la palabra de Dios. Pero ahora, aquí ya en Efesios, vemos que él comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Vemos que ahora dice ser imitadores de Dios. Y vemos cómo Pablo realmente está proponiendo al pueblo cristiano, porque en realidad está hablando al pueblo cristiano, ese modelo tan sublime que es Dios. Esa imitación debía, podríamos decir, encauzarse en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Que el cristiano, el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En esa dirección debía encauzarse esa imitación. El cristiano debía imitar el amor y el perdón de Dios. Y Pablo vemos que usa una frase común del Antiguo Testamento que dice, habla del olor fragante, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto nos lleva justamente al mismo sacrificio, hermanos. Y cuando se ofrecía un sacrificio en el altar, el olor de la carne que se quemaba ascendía a los cielos y se suponía que el Dios a quien se hacía el sacrificio se deleitaba con el aroma. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hablan de sacrificios, pero habían algunos que hacían sacrificio a dioses extraños, a los Baales, a sus dioses. Entonces, ese olor de la carne que se quemaba tenía que ascender a los cielos y se suponía que el Dios a quien se hacía el sacrificio se deleitaba con el aroma de ese sacrificio. Un sacrificio que tenía un olor fragante era el sacrificio particularmente grato y aceptable al Dios a quien se ofrecía. Olor fragante. Un olor fragante es algo exquisito, algo rico, algo que nos agrada, que nos satisface, que hasta nos hace poner contento. Y el sacrificio que Pablo refiere aquí es el que Jesús ofreció a Dios. El sacrificio de Jesús, queridos hermanos, fue agradable a Dios. Estuve meditando muchísimo en el sacrificio de Jesús todos estos días que estuve preparando la prédica, porque realmente el sacrificio de Jesús fue un sacrificio en el que Dios tuvo complacencia. Porque podemos hacer miles de sacrificios en la vida y no ser complacientes a Dios. Pero el sacrificio de Jesús
tuvo complacencia por parte de Dios. ¿Y cuál fue ese sacrificio? Nos preguntamos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres. A veces los hijos de Dios decimos que nosotros estamos ofreciéndole a Dios sacrificio y nos convencemos de que lo que estamos haciendo es lo mejor y es lo correcto y es lo que Dios está aceptando de nuestras vidas. Pero sin embargo, el sacrificio que Jesús ofreció fue de una perfecta obediencia a Dios y un perfecto amor a los hombres. Porque una obediencia tan perfecta y absoluta, un amor tan infinito, hermanos, que llegó al extremo de abrazar la cruz. Esa obediencia lo llevó a abrazar la cruz. No era grato, ¿verdad? Los momentos que nuestro amado Señor tuvo que pasar en la tierra, cuando estaba con vida, cuando tenía que sentir la mofa de la multitud, cuando tenía que sentirse perseguido, calumniado, menospreciado. A veces no nos gusta como seres humanos ser menospreciados. Siempre el ego del ser humano es que tengamos fama, que tengamos gloria, que tengamos honra, que la gente nos valore, que la gente nos considere, que la gente nos imite. Pero vamos por la tierra recibiendo todo lo contrario. Y nuestra alma se empieza a debilitar, nuestra alma se empieza a entristecer. Empezamos a entrar en un sentimiento de angustia porque la carne sufre, el alma, el espíritu, las emociones ante el rechazo. Nacemos para ser amado. Y dicen los estudiosos que un bebito recién nacido, si no ha sido amado desde ese momento, no ha sido tocado sus deditos, sus piecitos, su carita, en ese momento de nacer y a posterior también, es un niño que va a tener muchos problemas en el futuro. Es un niño que va a tener muchas enfermedades, porque nacemos condicionados al amor. Y cuando no se recibe eso, se deteriora algo en el ser humano, en el interior del ser humano, que después con los años y con el tiempo, nosotros decimos, ¿por qué esta persona será así? Y es porque no ha recibido al nacer el amor que necesitaba. Pero vemos que Jesucristo transitó por la tierra bajo muchas situaciones, hasta de su propia familia, que decían, exponte, muéstrate ante la gente, si tú quieres que te crean todos los milagros que tú haces, entonces ve y muéstrate, porque no entendían que todavía el momento no había llegado de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces como que Jesucristo muchas veces tenía que vivir escondido, que cuando iban al templo, Él iba distinto a su familia para que no lo vean dentro del entorno familiar y lo quieran matar. Sufrió la incomprensión, la acusación de cuántos en la tierra se atravesaba, los fariseos, los saduceos, los familiares, los amigos, los íntimos, los que estaban con Él y los que no estaban con Él. Pero ese fue el olor fragante que el Padre aceptó. Esa vida de total obediencia. Se podría haber vuelto atrás. ¿Quién no se ha vuelto atrás ante el menosprecio? Estoy cansado del menosprecio. Estoy cansado de que siempre me estén menoscabando. Y algunos se cansan tanto que vuelven al mundo, porque no están dispuestos a pagar el sacrificio, no están dispuestos a alcanzar la meta que vamos a tener que caminar, el camino que vamos a tener que caminar acá en la tierra, hermanos. No es un camino de gloria. Jesucristo sufrió el vituperio, el menosprecio,
las calumnias, las críticas, las blasfemias. Pero dice que Él tuvo la perfecta obediencia al Padre. Perfecta. En ningún paso que Él tomaba, en ningún momento de su vida, Él se volvía atrás. Él seguía caminando hacia adelante, seguía caminando hacia adelante, hasta que llegó el momento que abrazó la cruz. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando estamos en el momento de la crucifixión, cuando nuestra carne está muriendo, cuando nuestro yo está muriendo, nuestra fama está muriendo, nuestro prestigio está muriendo, todo está muriendo en la tierra, nos hacemos para atrás porque no nos gusta la cruz? Es muy fuerte, es muy difícil. Padre, estoy cansado. Padre, no soporto esto. Padre, pasa de mí esta situación. Tú tienes poder para hacerlo pasar. Claro, el Padre tenía poder para taparle la boca a los fariseos. Claro, el Padre tenía poder para sacarlo del camino a Judas Iscariote. Pero sin embargo, el Hijo siguió adelante. No diciéndole: papá, ¿por qué no me defiendes? Papá, ¿por qué no me haces más fácil el camino? Total obediencia fue el sacrificio agradable que tuvo la complacencia del Padre. Y Pablo nos está moviendo, nos está llevando a amar a los hombres con el mismo amor sacrificial con que Jesús nos amó y nos perdonó, con el amor como Dios lo hizo. A veces nos duele lo que las personas nos hacen y nos da ganas de alejarnos totalmente de ese grupo, de esas personas. Y un poquito más tenemos que seguir, un poquito más soportándonos los unos a los otros, un poquito más de menosprecio, un poquito más de soledad. O sea, hermanos, que el cristiano debe tener la misma actitud de amor, de bondad, de perdón y de misericordia que Dios la tuvo con nosotros. El versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya ahora vemos que Pablo pasa a otro tema. Y hermanos, se dice que la castidad, o sea, la pureza, fue la única virtud nueva que el cristianismo introdujo en este mundo. No fueron las otras religiones. La castidad, la pureza, esa virtud nueva la introdujo el cristianismo. Por eso es que el cristiano tiene que mostrar castidad y pureza. No hacernos como el mundo es, que viven en la inmoralidad, en la inmundicia, en el desenfreno, en la exhibición. Todo el mundo antiguo consideraba la inmoralidad sexual tan a la ligera que de ninguna manera para ellos constituía un pecado. No constituía un pecado la inmoralidad sexual. En el mundo antiguo era normal que cada hombre tuviera una concubina. Por ejemplo, en Corinto, los grandes templos estaban colmados de centenares de sacerdotisas que se desempeñaban como prostitutas sagradas, y sus ganancias eran para el mantenimiento del templo. Sacerdotisas, un manto espiritual que no cualquiera lo tiene. El sacerdote es apartado, el sacerdote usa vestimentas espirituales, vestimentas físicas especiales. El sacerdote tiene una moral, el sacerdote era el que se comunicaba con Dios. Pero tan a la ligera tomaban la inmoralidad sexual
que en Corinto dice que estaban colmados de centenares de sacerdotisas, prostitutas sagradas, para traer ganancia para el mantenimiento del templo. Vayan analizando cómo era la mente de ese mundo. En Grecia se construyó el templo a Afrodita, la diosa del amor. Escuchen, un templo donde se va a adorar a Dios. Ellos tenían sus dioses. Y dice que ese templo se construyó con el dinero de los prostíbulos. Por eso, hermanos, es necesario para entender a Pablo conocer el contexto histórico en el que vivía. Es necesario porque Pablo era tan reiterativo en algunas áreas en la vida del cristiano. Cuando Pablo da este énfasis a la pureza moral, porque todas sus cartas hacen énfasis en la pureza moral, él está estableciendo un modelo que el pagano común jamás había soñado. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Con qué locura vienes a hablarnos? Por eso Pablo con tanto rigor establece las leyes de pureza de esa sociedad que hemos nombrado, de prostíbulos, de sacerdotisas inmorales. De esa sociedad provenían los cristianos convertidos. Ellos venían con una mentalidad de que todo eso estaba bien, de que todo eso era bueno, estaba aceptado por la sociedad, ¿verdad? Que ahora está aceptado por la sociedad la inmoralidad sexual y todo está bien. En toda la historia no hay nada semejante al milagro moral que obró el cristianismo. Pero estaba pensando en esto, hermanos. El cristianismo es el que obró el milagro de enseñarnos a vivir una vida en castidad, en pureza. Y nosotros decimos que somos cristianos, hermanos, ante el mundo. ¿Y cómo están viviendo los cristianos? ¿Cómo? Por internet, hermanos. ¿Qué se está mostrando del cristianismo? ¿Qué pureza, qué castidad, qué moralidad? Si nosotros somos los que hemos conocido la castidad con Jesucristo, ¿qué esperamos del mundo? ¿Qué esperamos que el mundo nos enseñe a nosotros? Cuando nosotros tenemos que enseñarle al mundo, nosotros le tenemos que mostrar al mundo que a eso vino Cristo, a la tierra. A enseñarle a esas mentes corrompidas, a esas mentes que tomaban con ligereza la inmoralidad sexual, que era común que hasta los templos religiosos se los edificaban con dinero de prostíbulos. Del versículo 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino ante bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dos advertencias de Pablo. La primera: no se debe conversar de los pecados vergonzosos, que no sean objeto de necia conversación, ni siquiera de bromas. No, que la bromita, ni en bromas.
No se debe conversar de los pecados vergonzosos. Herodoto dice que los persas tenían una regla por la que ni siquiera estaba permitido hablar de las cosas que no estaba permitido hacer. Si no estaba permitido hacer, no se debía hablar. Porque hablar de ellas es introducirla en la mente y aproximarse a la acción. La hablamos, la pensamos. Y se reúnen los jóvenes ahí a hablar de esto. ¿Y cómo te ha ido a vos con la fulana? Con otros términos, por supuesto, ¿no? Porque ahora la mujer se la degrada. Porque claro, la mujer se ha dejado degradar. ¿Y cómo te ha ido con esta y con aquella? Y empiezan a contarse las inmoralidades. Y la mente empieza a pensar y luego acciona. Ah, el otro ha hecho eso. Yo mañana voy a probar lo que él ha hecho. Ah, mi amigo fulano ha hecho eso con su novia, amiga, qué sé yo que son ahora. Ah, pienso, yo también puedo hacerlo. Y entonces lo que se está en la mente se produce luego en acción. Por eso el apóstol Pablo decía que ni siquiera pensemos. Nadie se engañe con palabras vanas. ¿Por qué escuchar palabras vanas? Porque hoy en día, hermanos, no se ha desterrado de la vida cristiana todas esas cosas que Pablo los estaba amonestando a los cristianos. Antes ustedes, cuando vivían en tinieblas, cuando eran hijos de desobediencia, eran de las tinieblas. Pero ahora sois luz en el Señor. Lo que dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Incluye todo pensamiento, toda imaginación, todo deseo, toda palabra o hecho de lo cual un creyente se tendría que avergonzar. Un necio es el que habla necedades, truanerías, sinónimos de truanería, trampas, bajeza, deslealtad, astucia, picardía. Picardía. No, pues está hablando picardías. Así un picarito ese. Esos son truanerías. Hasta las cosas que las tomamos como el niño pícaro. El niñito pícaro. Ni aun esas cosas. Que lo haces como si fueras un tanto inocente, pero sabes que estás haciendo maldad. Que estás diciendo cosas que no tenías que decir. Que estás pensando cosas que no tenías que pensar. Que estás deseando cosas que no deberías desear. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que practica los pecados, hermanos, mencionados en el versículo 3, 4 y 5, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque la palabra establece que un individuo fornicario, inmundo o avaro es un idólatra. Y nosotros condenamos al infierno a los que están ahí frente a una estatua de yeso, de madera, de lo que sea. Y cuando estamos frente a un fornicario, y cuando estamos frente a un avaro, que es idólatra, dice. Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es idolatría. O sea, que la persona se está adorando a sí mismo, está adorando su carne. Porque idolatría es adorar a algo, adorar a alguien, a algo o a alguien. Entonces, si yo soy avaro,
Si yo soy fornicario, estoy adorando mi carne. Me estoy autosatisfaciéndome a mí mismo. Para Pablo y los judíos, el pecado mayor era la idolatría. Primera de Juan capítulo 5, 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y fíjense, hermanos, que hace bastantes años atrás, viajando con mi papá y con uno de mis hijos a Mendoza, por la ruta hay un lugar donde existe un cementerio. Un cementerio, pero afuera del cementerio habían todas imágenes. Y uno pasa y se asusta porque es algo feo. Así como estatuas a santos y a vírgenes grandes, famoso ese cementerio por los santos inmensos que están puestos en la entrada. Y uno dice: qué idolatría que hay ahí. Pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos pasado por la par de personas avaras, por la par de personas inmundas, por la par de personas fornicarias, con pasiones desordenadas, que tienen malos deseos? ¿Cuántas veces hemos pasado por la par de ellos y no lo hemos visto como que son idólatras? Aprendamos, hermanos, ¿qué es idolatría? ¿Y cuál es el destino de los idólatras? Y la segunda advertencia de Pablo es que dice de sus convertidos que no deben dejarse engañar con palabras vanas. En el mundo antiguo y hasta en la iglesia cristiana se enseñaban a los hombres, como dijimos, a pensar con ligereza del pecado carnal. Porque habían muchos que venían de ese mundo pagano, se habían convertido, pero no se les enseñaba que la vieja manera de vivir la tenían que dejar atrás y que eso estaba mal y que tenían que vivir una nueva vida en Cristo. Y por eso es que Pablo estuvo tan enfatizado en esas áreas. Por eso recordemos que en el mundo antiguo, la corriente del gnosticismo, que ya la hemos visto y la hemos tratado en las cartas anteriores, afirmaba el gnosticismo que solo el espíritu es bueno y la materia es siempre defectuosa y mala, para que podamos entender por qué venían con ese pensamiento. Decían que solo el espíritu es bueno y la materia siempre es mala. Por eso, si fuera verdad, se valoraría solo el espíritu y se despreciaría totalmente al cuerpo, a la materia. Sabemos que el hombre, hermanos, está compuesto de dos partes, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, solo el espíritu interesa para los gnósticos, mientras que el cuerpo no tenía ningún tipo de importancia. Por esa razón los gnósticos sostenían que no interesa lo que se haga con su cuerpo. Nada afecta el que uno sacie sus deseos. El cuerpo para ellos carecía completamente de importancia. Total, dice, en poco tiempo este cuerpo se acaba y listo. Solo interesa el espíritu, que es lo eterno. Y hay una realidad, sí, es verdad, que el cuerpo va a quedar en la tierra, es una realidad. Y es una realidad que el que vive para el espíritu cosechará las cosas del reino de Dios, las cosas espirituales, y el que siembra para la carne cosechará para muerte. ¿Es verdad? Sí. Pero los gnósticos afirmaban que el pecado corporal y sexual no tenían importancia porque se hacía en el cuerpo y no en el espíritu. Pero el cristianismo se enfrentó contra esa enseñanza afirmando, primero, que tanto el cuerpo como el alma son importantes. Segundo, que Dios es el creador de ambos, de cuerpo y espíritu. Tercero, que Jesucristo santificó nuestro cuerpo humano porque somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo está santificado. Cuarto, que el cristianismo se preocupa por la salvación de todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. El daño más grave que el hombre puede ocasionar a su semejante es hacer que éste piense con ligereza del pecado. Esto está sucediendo en las iglesias, hermanos. No se le dice nada a los hermanos. Cada uno viva como quiera.
Desde el púlpito se predica y que cada uno haga lo que quiera. Porque si yo me acerco a amonestar o a exhortar a alguien, se va de la iglesia. Entonces, mejor no digo nada. Que cada uno viva como bien le parezca, como le guste. Queridos hermanos, toda enseñanza que empequeñece lo malo del pecado es una enseñanza venenosa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado produce muerte. Como el veneno, cuando es inyectado en nuestro cuerpo y al rato estamos bien, y cuando el veneno ha entrado en nuestro cuerpo empezamos a paralizarnos hasta que se muere. Así es cuando se enseña con ligereza del pecado. No, en esta iglesia no se hablan esos temas. Hermanito, vengan todos, nosotros amamos a todos los pecadores. Claro que se lo ama a todos los pecadores que sean salvos, hermanos. Pero enseñémosles como Pablo le estaba enseñando, que no miren con ligereza el pecado sexual, porque del mundo donde ellos habían sido sacados se miraba con ligereza la inmoralidad sexual, pero en ese tiempo eran tinieblas, más ahora eran hijos de luz. Y ese peligro de caer en los errores del gnosticismo, que son personas disolutas y corruptas los gnósticos, jamás fue eliminado. Siempre quedan esas raíces venenosas que se filtran en las iglesias. Y por eso damos gracias a Dios cuando se levantan apóstoles como Pablo, hermanos, siervos como el apóstol Pablo, que están dando la vida. No quiero imaginarme el apóstol Pablo lo que debe haber padecido. Que aún hasta en las prisiones escribía. No se quedaba diciendo, bueno, yo ya hice mi parte, que ahora mis discípulos sigan haciendo la parte. No, él estaba afligido, escribiendo todas estas cartas. Fueron escritas desde la prisión. Pocos años después, porque este mal se daba especialmente en Asia Menor, que es donde misionó el apóstol Pablo. Toda el Asia la misionó el apóstol Pablo, predicando el evangelio, afirmando las iglesias, estableciendo la doctrina verdadera, exhortando a los hermanos. Y pocos años después, durante su segundo encarcelamiento, porque 2 veces estuvo encarcelado en Roma, Pablo le recuerda a Timoteo este peligro. Pablo estaba en cárcel, pero Timoteo estaba allí en Éfeso, estaba ministrando en Éfeso allí Timoteo. Entonces en 2 Timoteo 3, 1 al 9 vemos allí, le dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Timoteo. A estos evítalos. No tengas comunión con ellos. Predícale, pero no tengas comunión con ellos, evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Será manifiesta su insensatez. En algún momento la gente abrirá los ojos y se darán cuenta lo engañadores y los corruptos que son. Muchos que andan con falsedad de piedad. Y luego también Juan, al escribir a personas de la misma región, tuvo que combatir con este error. Fijémonos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 al 10.
Primera de Juan 3, 4 al 10. El mismo problema que tuvieron que enfrentar estos apóstoles, estos siervos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en Jesucristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, que vengan a decir soy cristiano y viven vida de pecado. Es que no le han visto y no le han conocido a Jesucristo. Se han engañado a sí mismos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Se está engañando a sí mismo. Se está yendo a la condenación. Y luego en Apocalipsis también el apóstol Juan continúa también a un grupo llamado Nicolaitas, que algún día lo vamos a tratar. Hoy no nos vamos a desviar del tema porque sería amplio. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Porque las obras de los perversos tenemos que aborrecerlas, hermanos. Y luego en el versículo 20 de este mismo capítulo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Iglesia de Tiatira, otra iglesia, hermanos. Que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo se ve eso en las iglesias, no? Las mujeres que provocan la fornicación, que enseñan a fornicar, ¿no? Qué tristeza, hermanos, lo que está sucediendo. Cuando las mujeres tendríamos que ser instrumentos tan útiles en la mano de un Dios tan grande. Palabras vanas, dice. Nadie os engañe con palabras vanas. Son palabras vacías, vacías de la verdad. Y entonces, si están vacías de la verdad, están llenas del error. Y que lógicamente terminarán en la ruina del pecador. Todos esos que hablan con palabras vanas, que uno dice, a ver, ¿cuál es la profundidad espiritual en todo esto que estoy escuchando? A ver, ¿cuál es la edificación? Eso destruye, hermanos. Si son palabras vanas, son palabras que no tienen profundidad, son palabras que están vacías de verdad, entonces están llenas de error. Y por lo tanto es mejor ni escucharlas siquiera. Dice, los hijos de desobediencia son hijos de ira, porque provocaron la ira de Dios. Los hijos de desobediencia son hijos de ira. Los que desobedecen a Dios van a recibir la ira de Dios, porque ellos la han provocado. Tenemos un Dios de amor, pero también es un Dios que es celoso, que se enoja, que no tolera el pecado. Pero lo maravilloso del versículo 7 y 8 dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El fin es el arrepentimiento, hermanos, como lo vemos en los versículos. Primero exhorta, primero enseña Pablo, pero le dice, pero ya no sean ustedes partícipes con ellos. Desde el momento que Jesús, la luz del mundo, entró en sus corazones, le está diciendo Pablo, ustedes han llegado a ser luz.
Si Jesucristo, que es la luz del mundo, ha entrado en sus vidas, ahora ustedes son la luz del mundo. Por medio de su conducta, ustedes tienen que reflejar a Cristo. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Con su conducta, reflejen a Cristo. ¿A quién se está reflejando hoy en día, hermanos? Ay, no me da vergüenza salir a la calle con polleras. ¿Saben las cosas que nos han dicho en el barrio a nosotros? Un día mi hermano me dice, ¿sabés que en el pasaje hay un hombre que dice, che, ¿quiénes son esas mujeres raras que andan paseándose ahí en la plaza con un perrito, dice, con polleras largas? Qué raras que son. Y mi hermano le dijo, es mi hermana y mi sobrina. Dice, ¿por qué andan con pollera? Y le dice mi hermano, y bueno, las mujeres usan pollera. Hermano, no hay que alinearse al mundo. No hay que decirle, sí, son raras. No, hay que decirle, la mujer usa pollera. Hay que ser valiente. Llegamos un día a donde vendían fruta y cuando terminamos de comprar, eran creyentes. Cuando nos estábamos por venir nos dicen, ¿ustedes son de otra nacionalidad? Nos miran así, por las polleras. De otra nacionalidad, siendo ellos creyentes, congregando en una iglesia que nos cuatriplica a nosotros. Nunca se le ha enseñado de la vestimenta, que dice que somos de otra nacionalidad porque usamos polleras largas. Después un día estábamos en la vereda y pasa un vecino de por ahí, y los perritos nuestros se ponen a jugar, el nuestro con el de él y todo. Disculpe, dice, ustedes son nuevos en este barrio. ¿De dónde vienen? Dice, ustedes son de otra provincia. Porque que nos miraban las ropas. No, le digo, yo hace 54 años que vivo acá. Tenía 4 años cuando vinimos a vivir. Porque parecen de otro lugar. Extranjeros y advenedizos, hermanos, claro que somos de otro lugar. No somos, esta tierra no nos pertenece, hermanos, porque con nuestra conducta tenemos que reflejar al Cristo de la gloria, al Cristo que nos iluminó, al Cristo que nos cambió la vida, que de las tinieblas nos trasladó a su luz admirables. Como la luna refleja al sol. ¿Ustedes saben qué color tiene la luna? Flor, si sabes bien, si no, no importa. ¿Sabes qué color verdadero tiene la luna? ¡Qué hermoso! Bien, la luna se la ve blanca, hermosa. ¿Saben por qué se la ve blanca? Porque el sol la ilumina, pero la luna es roja, sangre. Ese es el verdadero color de la luna. Ya vas a poder contarle a tus amiguitas, el verdadero color de la luna es rojo, pero aparece ante nuestros ojos blanco porque la luna está reflejando la luz del sol. Entonces nosotros así, como la luna refleja al sol, al color del sol, hermano, nosotros también como la luz del mundo tenemos que reflejarlo a Cristo, que es la luz del mundo. Queridos hermanos, y termino ya. Esta mañana mientras orábamos acá en la iglesia a la mañana, el Señor me llevó a un texto en Isaías 29:6. Dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos y tempestad y llama de fuego consumidor. Yo lo tenía subrayado de hace tiempo con rojo, porque el Señor me estaba hablando. Y cuando estábamos orando y leíamos un poquito la Biblia también, expreso yo, qué verdad este texto. Jehová de los ejércitos está visitando con truenos. Dice que hay lugares en el mundo que aterran los truenos. Han grabado los sonidos de los truenos, son aterradores. Porque Jehová de los ejércitos está visitando con truenos, con terremotos. Siria y Turquía
ven con gran ruido cuando caían las torres, cuando caían los edificios. Y cuando en otros lugares las aguas venían arrasando, y dice que la gente también le aterraba el ruido de las aguas de los ríos que arrasaban con lodo, con barro, y se llevaban hombres, mujeres, niños, animales y casas. Y tempestad, la cantidad de aguas que están azotando Italia y cuántos lugares del mundo. Y llama de fuego en nuestro país, Neuquén, Chile, consumiéndose por el fuego que no lo pueden apagar. Dios está visitando la tierra, hermanos. Por eso no podemos ser hijos de desobediencia, porque esos son hijos de la ira de Dios. Y si la ira de Dios cae en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, que no nos caiga a nosotros, hermanos. Porque somos hijos de luz, porque somos hijos de obediencia. Y el Padre tuvo la complacencia con el Hijo, porque el sacrificio que el Hijo hizo fue una total obediencia en su vida, que llegó a abrazar la cruz y morir por nuestros pecados. El Hijo de la gloria se despojó de la gloria por amarnos a nosotros. Hermanos queridos, pensemos los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en el diario vivir, pero hay miles de almas que están en luto, en sufrimiento, en agonía, en desesperación. Como hoy que veía que rescataban a una niña de 4 años debajo de los escombros en Siria o Turquía, uno de esos lados. 6 días sin agua, sin comida y sin oxígeno. La rescataban viva. Estábamos orando acá en la iglesia esta mañana pidiendo, Señor, manda ángeles debajo de la tierra, Señor, que estén asistiendo a los niños. Orábamos, Señor, ten piedad de los niños. Lo que tú te quieras llevar, que sean salvos, llévatelo a tu presencia. Pero lo que tú quieras salvar, Señor, asístelo a través de tus ángeles. ¿Cómo puede vivir una criatura de 4 años, 6 días debajo de la tierra? Con esos fríos tremendos, de temperaturas extremas. Porque Dios va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Que nosotros estemos dentro del grupo, hermanos. Que cuando la ira de Dios se manifieste, la misericordia de Dios sea sobre nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos.